buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y hoy, haciendo una perspectiva de lo que es nuestra doctrina, ¿no? De lo que es la guerra difusa, ¿no? Pues es que dentro de todas las visiones, de todas las concepciones, nuestra universidad militar, nuestro Instituto de Altos Estudios generó una doctrina en función de lograr enfocar al enemigo. Y entre esos está, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos con las diferentes operacionalizaciones de esa guerra que nosotros la connotamos como siempre difusa, ¿no? Quiero agradecer siempre a la audiencia, al comunero, al artesano, a todas y todos que diariamente se enfocan en mandarme un mensaje al 0412-020-5263 o si no, en las redes, en el Facebook de TVFan. Estamos aquí activos desde la mañana y son estas visiones, en el Instagram, estamos en esas visiones hoy de entendernos un poco y de lograr apreciar lo que hoy hace el enemigo, que a lo mejor no se ve, no se siente directamente como una guerra convencional, pero se puede padecer, porque muchas veces en esa dinámica, en esa fuerza dinámica que asume el imperio, a la vez está nuestra universidad militar, nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación, apreciando y llevando buenas luces para propiciar estrategias para neutralizar toda esa arremetida que diariamente el imperio no descansa en operacionalizar acciones para romper relaciones internacionales, un sinfín de cosas, los servicios públicos y un sinfín de cosas que hoy las y los venezolanos diariamente están más conscientes. Y por eso es que hoy tenemos un invitado del cual vamos a tocar el tema de Palestina. Es el ingeniero Jaleh Indy, coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina, ¿no? Pero antes de tomar estas conversaciones perfectas, verdaderamente yo quería irnos a ver el reporte del tiempo con el INAMEC, para ver cómo está nuestro tiempo, nuestra meteorología, ver esa visión hoy de lograr entendernos y saber que en este mes de diciembre y en esta fórmula perfecta que ya próximamente estamos en el 2022, también queremos ver cómo estamos hoy avanzando en todos estos temas que discutimos diariamente en referente informativo, del cual hoy vemos cómo estamos activos. Y mira, aquí estamos, aquí nada más y nada menos, mira, aquí tenemos para que veas, ese es el código QR, te activas, aquí me le estoy dando golpecito aquí arriba, mira, para que veamos, mira, aquí está el código QR, enamórate de TVFan, 8º aniversario, ¿vale? Que estamos cumpliendo, no podemos de verdad salirnos de nuestra cotidianidad, pero también engancharte aquí, que esta es una televisora alternativa y estratégica, porque aquí tenemos de todo para ir construyendo una comunicación. Jaleh Indy, bienvenido. No podía faltar que estuviéramos con nuestro coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, ¿vale? Hay una historia, no nos podemos desvincular de lo que acontece hoy en la geopolítica y la nuestra, la geopolítica bolivariana. Bienvenidos, Jaleh. Muchas gracias por la invitación, agradezco al pueblo bolivariano de Venezuela, agradezco al gobierno, agradezco al ejército de Venezuela, esa tribuna comunitaria, lo que es la televisora de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, está dando la verdad y protegiendo los intereses no solamente del pueblo de Venezuela, de todos los pueblos. Así que me siento libre aquí hablar de una causa justa que es la causa palestina. Fíjate, Jaleh, ahí hay un detalle, ¿no? Pues es que tenemos enemigos comunes, ¿vale?
de ese imperio norteamericano que no baja la guardia. Hubo un proceso electoral, pareciera que ellos son los únicos amos del mundo, ¿no? Y en contraposición queremos saber cómo va, porque es una guerra histórica que hay ahí contra el pueblo palestino, ¿vale? Un asedio de parte de estos imperios que buscan es apoderarse de lo que no quieren, de lo que no es de ellos, y que le imponen a los pueblos formas, vida, que alejan totalmente del derecho y la autodeterminación de cada uno. Eso es lo que está pasando. Lo que se opone a la política de Estados Unidos ya lo tildan como un enemigo o uno que está contra las leyes internacionales. Así que no les interesa la democracia. Hablan de democracia, pero no tienen nada de democracia. Ellos solamente protegen los tiranos en el mundo, especialmente en Medio Oriente. Va a hablar del mundo árabe, que ese es mi tema. Todos los reyes allí, los presidentes, están obedeciendo a la política de Estados Unidos. Cuando uno se opone y trabaja para el interés de su pueblo, como pasó en Siria, como pasó en Irak, entonces, como pasó en Libia, tratan de derrocarlo y para saquear las riquezas de ese país. Ahora está bien, estamos aquí en Venezuela, enfrentando los planes de Estados Unidos para adueñar de la riqueza de Venezuela, la riqueza de petróleo, de gas, de oro, de uranio, todo lo que es agua. Sabemos que Venezuela es un país de los más ricos del mundo, entonces está siempre en la mirada de los países imperiales. Ahora no es que Estados Unidos está manejando ese tema. Hay unas fuerzas oscuras atrás de Estados Unidos que está controlando la política de Estados Unidos, que es el sionismo internacional. El sionismo internacional es el capital sionista judío que nació en Europa en el siglo XVIII a través de los banqueros de la familia Rothschild, que está tratando de controlar al mundo a través de la banca mundial. Así que inventaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero hablando de historia de Palestina, como pasó el conflicto allí. Allí pasó por una élite sionista judía que está, como decimos, tratando de controlar el mundo a través de unos planes económicos, a través de la Banca Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces nació esta seno de Europa. Empezaron a expandir en los países europeos, en Estados Unidos. Llegó un momento que decidieron formar el movimiento sionista para pensar hacer un Estado sionista para dominar el mundo. Ese Estado sionista estaba en la mesa para discutirlo, que sea en Uganda, que sea en Argentina y que sea en Palestina. Entonces, la mayoría de los sionistas en aquella conferencia que se hizo en Suiza, en Pal, Suiza, en 1897, decidieron que Palestina será la mejor opción para el movimiento sionista. ¿Por qué Palestina? Porque Palestina es la cuna de las tres religiones divinas, la cuna del Islam, la cuna del judaísmo, la cuna del cristianismo. Allí nacieron las tres religiones, entonces tienen una propaganda histórica para tener ese Estado allí y para expandir en el mundo. Entonces eligieron a Palestina como un futuro Estado. Esa fue en 1897. Después de 10 años, el movimiento sionista, a través de sus agentes en Europa, especialmente un primer ministro inglés que se llama Henry Campbell Pepperman, ese Henry Pepperman estaba con una visión económica, histórica, leyendo la historia, leyendo las debilidades del mundo. Aquel momento lo que estaba controlando el Medio Oriente es el Imperio Otomano, el Imperio Turco. El venezolano sabe que cuando vea un árabe dice, es turco. ¿Por qué decía eso? Porque el momento cuando el Imperio Otomano estaba controlando el mundo árabe,
los árabes estaban llegando a Venezuela o a Latinoamérica con pasaporte turco, entonces lo llaman turco, pero es árabe, es un idioma diferente. El idioma turco es una cosa, el idioma árabe es otra cosa. Pero eso va a hablar de historia para que nosotros entendamos qué es la realidad histórica del conflicto allí. Entonces ellos vieron que ya llegó el fin del Imperio Otomano, está cayendo, está debilitado. Entonces reunió a 7 países imperiales europeos que son fuertes en economía. Y en esa reunión, que duró 2 años, de 1905 hasta 1907, dijo, nosotros como europeos, los ingleses hablan inglés, los franceses hablan francés, los alemanes hablan alemán, los italianos hablan italiano, etc. Todos los países europeos hablan diferentes idiomas. No tenemos la misma religión, somos católicos, protestantes, pero el mundo árabe se levanta. Es una fuerza económica porque tiene recursos naturales, tienen una sola idioma y tienen una sola religión. La gran mayoría son musulmanes. Hay cristianos, pero cristianos no llegan al 2-3% del mundo árabe. Pero la mayoría son musulmanes. Y esa una sola religión o una sola idioma es un símbolo de fuerza. Esa gente, si se unen, van a ser una fuerza mundial. Entonces, lo que tenemos que hacer, tratar a cortar en pedazos el mundo árabe y repartirlo entre nosotros y para dominar los recursos naturales y para debilitar esos pueblos y nosotros fortalecer. Entonces quedaron con ese plan que el Imperio Otomano hay que derrocarlo. Se inventó la Primera Guerra Mundial porque en aquel momento el sultán otomano Abdelhamid II, que se llama, estaba rechazando la inmigración judía hacia Palestina, porque los judíos siempre han sido objetivo de humillación en Europa, pero no por los árabes, no por los palestinos, por los mismos europeos cristianos que estaban atropellando a los judíos. Entonces ellos estaban pensando emigrar en otro país para tener mejor vida. Pero el sultán otomano había prohibido a los judíos entrar en Palestina. En aquel momento, en Palestina había judíos, pero judíos palestinos que nacieron en Palestina, pero tienen la religión judía. Pero los judíos en Palestina no llegaron al 2% del pueblo palestino. En ese momento, cuando Gran Bretaña y los países europeos inventan la Primera Guerra Mundial a través de la banca judía, porque sabemos quién financió la guerra es la familia Rothschild, la familia más rica del mundo que estaba financiando los países para entrar en guerra. Entonces, en ese momento decidieron dividir el Imperio Otomano entre sí mismo. Y lo que pasó en la Primera Guerra Mundial en 1917, los acuerdos de Sykes-Picot, cuando Inglaterra y Francia ganaron la guerra contra Alemania y contra el Imperio Otomano, dividieron el mundo árabe entre sí mismo. Así que Gran Bretaña controló lo que es Irak, lo que es Jordania, lo que es Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, Palestina, y Francia controló lo que es Túnez, Marruecos, Argelia, Líbano, Siria. Italia controló lo que es Libia, Etiopía. Así que el mundo árabe se dividió entre los países que ganaron la Primera Guerra Mundial. Fíjate, Heli, yo veo, ¿no? Y me gustó la apreciación de nuestro hermano aquí que está acompañándonos, y espero que no sea este programa porque tenemos que seguir avanzando en darle una clase. Gracias por todos los mensajes que nos están llegando, porque es un tema histórico, un tema religioso, es un tema, a mi criterio, con todo el respeto, Ale, que tú eres un experto, eres igualmente el coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Es decir, es una visión hoy de que dentro de la complejidad existe el injerencismo de parte de los europeos
y del gobierno de Estados Unidos. O sea, no ha sido fácil. Yo quisiera seguir proyectando en el próximo momento toda esta visión, porque tenemos que seguir de verdad en solidaridad bolivariana con los pueblos del mundo, con los pueblos que hoy se resisten al injerencismo, a las grandes transnacionales que se quieren apropiar por cualquier medio de territorios y de recursos y de dislocar la tranquilidad de los pueblos. En el caso nuestro, nosotros estamos combatiendo una guerra difusa, multiforme, multidimensional, no convencional, pero también los pueblos palestinos siguen batalla permanente. Quiero agradecerte toda esta visión. Vamos a ir a ver, quiero permitirme para que veas lo que es hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro ejército, nuestro Comando Estratégico Operacional. Saludar a nuestro general en jefe Domingo Hernández Lara. Vamos a ver un video de nuestra policía militar. Quiero saludar a mi general Silvio Herrera, yo como docente, esa área estratégica de lo que es hoy con nuestro mayor general. Saludar a Félix Osorio Guzmán, comandante general de nuestro ejército bolivariano, ver con un video lo que se aprecia, lo que se ve con nuestra policía militar. Cumpliendo instrucciones del general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional, del mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán, comandante general del ejército bolivariano, el mayor general Javier Marcano Tábata, comandante de la región estratégica de defensa integral Capital, realizó entrega de 6 bicicletas para patrullaje a la 35 Brigada de Policía Militar Libertador José de San Martín, con la finalidad de incrementar el parque de bicicletas de nuestra unidad ciclista. Cabe destacar que con el incremento de estas unidades se mantiene un efectivo y constante patrullaje en el paseo La Nacionalidad, garantizando a los transeúntes un mejor desplazamiento y sensación de seguridad a quienes visitan este monumento histórico de la patria. Es esa visión hoy de que nuestras instalaciones, todo nuestro territorio, tenemos en avanzada una policía militar adecuada a los nuevos tiempos. Saludar a nuestro ministro del Poder Popular para Defensa, mi general en jefe Ibrahim Paño López, desde aquí, de la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una visión, amigos Alec, son estos pueblos hermanos que tenemos que unirnos porque no es poca cosa lo que estamos enfrentando contra el imperio norteamericano y contra cualquier injerencismo. Por eso es que para mí es un agrado siempre trabajar todos estos temas con estudiosos, con criterio y con voluntad estratégica de respetar nuestras culturas, con Bolívar, nosotros con el padre Bolívar, nosotros con nuestra idiosincrasia indígena en rebeldía permanente por tener nuestros derechos constitucionales. Vamos a ir a una pausa, vamos a permitirnos una pausa y saludar a quienes están activos, pero me llegó el reporte del Instituto de los Espacios Acuáticos. ¿Estamos ahí activos? No, entonces vamos a irnos a una pausa con tranquilidad, pero mira, vamos a ver quién nos mira, Rico, porque fíjate, no es poca cosa, ¿vale? Toda esta fórmula perfecta. Carolina Terán, un saludo. Se va a 78, Jesús Valenchurio. Quiero saludar a Jesús Suárez, mi general y jefe, un saludo. Desde aquí, vamos a ver cuándo viene para acá, ¿vale? Los invitamos. Esta es su televisora. Igualmente, Humberto Barrio, 1984, mi general de división. Humberto, ahí está también toda nuestra familia militar. Milania 13, Natalia 252, Alexan 5912 y Gixel.Velázquez. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Del mundo dueño, pero todo era un sueño. Galleguito, que con cariño yo te lo prometí a ti.
Y formaremos la parranda en casa de Yolanda. Tremenda música, ¿vale? Sala, estamos aquí activos, ¿vale? Está nuestra Capitán Vázquez por allá, ¿vale? Está activo, es Vázquez, ¿no? Estamos aquí, ahí tenemos a Reyes, la Capitán Rico, equipo perfecto, aquí está Cedeño, ¿vale? Todo ese equipo perfecto con nuestro general, decía, ya está Villarroel, ¿vale? Con Sabiñón y el teniente González, todo este equipo perfecto. Jalek, fíjate, tú hablaste algo que es importante ahorita, tocaste así con una apreciación con la historia, con estas dos guerras mundiales, que a mi criterio el imperialismo y también la locura de ese señor allá en Alemania, que se impuso en una guerra que condenamos totalmente. Yo la condeno porque uno que estudia la paleomología, lo que menos siempre uno espera es eso y más. Hoy, nuestro gobierno social combatiendo una guerra difusa, porque dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llevando con estudios permanentes nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, saludar a nuestro general González Moreno, quien es director de nuestro instituto, igualmente nuestro coronel Rojas y todo ese equipo perfecto, del cual la Universidad Militar con nuestro rector, mi general Dilio, estamos asumiendo estratégicamente y diariamente nuestra visión y nuestra doctrina, ¿vale? El tema de Siria, Libia, ¿vale? E Irak, no es poca cosa, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos un trabajo de Jesús Antonio Berros Quintero, mi general de división, el CEPA, saludar a nuestro Centro Estratégico de Protección a la Patria, el tema de las medidas coercitivas. A nosotros nos están aplicando una medida coercitiva y a nuestro pueblo palestino una guerra de amplio espectro, le enfocaría yo. Una guerra difusa pero amplio espectro. Es hoy una visión de que nuestro pueblo palestino se resiste con humildad para integrar a los pueblos, para retumbar e ir neutralizando todo eso, apreciado Alec. Así, hermano. Para hablar de Siria, de Irak, de Libia, hay que hablar primero de Palestina, porque el centro del problema ahí está en Palestina, la causa palestina. Entonces, en 1917, cuando ganan la guerra, en pleno guerra mundial, pero derrocado el Imperio Otomano, se dividió el territorio del Imperio Otomano entre los países europeos. Así que en ese momento, ese tratado o esa división del mundo árabe se llama el Pacto de Sykes-Picot, según Sykes-Picot, el ministro inglés y el ministro francés, que decidieron dividir el mundo árabe. Pero en el mismo año se salió una promesa de un ministro inglés que se llama Pelford, a un banquero judío que se llama Rothschild, de la familia Rothschild, que están controlando la banca judía. Si Gran Bretaña gana la guerra a través del financiamiento de dinero por parte de la comunidad judía, entonces van a dar a Palestina como un estado para los judíos. Entonces, de ahí comenzaron a trabajar sobre ese tema. Empezó una migración judía desde Europa a Palestina acelerada, con la buena, con la mala. Con la buena va a decir que esa es la tierra prometida por Dios al pueblo judío, y con la mala lo que se opone lo tildan como comunista, como progresista, y así generaron la Segunda Guerra Mundial por Hitler para matar a los judíos, para masacrarlo en Europa. Pero la pregunta, ¿quién masacró a los judíos? Son los europeos, serán alemanes, serán de otros países, pero son los europeos que estaban atropellando o humillando a los judíos. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, no se castigó a la Alemania nazi para quitarle un pedazo, para darlo a los judíos para que vivir tranquilos, como castigados, como un país que perdió la guerra y además un país que masacró a los judíos? ¿Por qué tiene que ser Palestina? ¿Por qué? Porque hay planes de las familias que están controlando la política de Europa, la política de Estados Unidos. Esas familias que están controlando la economía mundial
las bancas mundiales, entre ellos la familia Rothschild, entre ellos la familia Rockefeller, entre ellos la familia Morgan. Entonces esas familias están manejando la política de Europa y de Estados Unidos de atrás la cortina. No se aparecen, pero empujan los países que están en manos de ellos. No crean, queridos que están viendo el programa, que hay elecciones en Estados Unidos. Todo está manejado por esas familias. Ellos colocan el presidente que quieren para obedecer a sus intereses. Estados Unidos no tiene política, Estados Unidos no tiene nación, Estados Unidos no tiene un pueblo que se llama estadounidense, tiene comunidades de todo el mundo, porque el pueblo originario de Estados Unidos ya está eliminado. Lo eliminaron los indios, que eran el pueblo de Estados Unidos. Y esos europeos que llegaron desde Europa, de todo el mundo, para instalarse allí, están manejados por familias que están controlando la política allí. Según mi criterio, es así, eso es lo que está pasando. Ale, fíjate, hay algo importante. Hay algo importante porque me gustó algo que es verdad, pues. Imaginémonos, tomar un congreso y disfrazado. Y eso es algo que no es normal, pues. Ahorita salió un proceso electoral el 21 de noviembre y los primeros que siempre han desconocido procesos electorales son ellos. Por eso es que en este paralelismo yo veo que es importante, más las amigas y los amigos que nos están viendo, de verdad, que no es cosa fácil lo que hemos enfrentado y está enfrentando el pueblo palestino, ¿no? Y seguiremos, porque una de las cosas nuestras es derrotar. Yo creo que lo que está pasando ahorita en Honduras, con esta amiga que ganó de verdad, mira, no es poca cosa lo que acontece hoy en esta América que está cambiando. ¿Ah? El tema de Chile. O sea, hay una geopolítica hoy que nosotros la resumimos, tú que conoces el tema de Bolívar, ¿vale? Es una revisión estratégica de un padre que llegó para liberar, como el pueblo palestino. Pero queríamos ir a algo que tenemos aquí, que es el reporte vial, que no podía faltar despegarnos, ¿no? Para que veamos qué es lo que acontece hoy en la autopista regional del centro, esa gracia de Dios que está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a nuestro ministro, Miguel Padrino. Tú lo conociste en uno de estos viajes, pues tú me estabas diciendo, ¿no, Ale? Así, estaba en un discurso de la magistratura. En 2013 era en la Academia Militar. Era jefe de la Academia Militar, pero cuando fuimos una delegación a Siria para ser solidarios con el pueblo de Siria contra la guerra mundial, contra su pueblo, entonces, cuando llegamos aquí ya era ministro de la defensa. Estuvimos allí cuando nos llegó la noticia, porque estaba con nosotros Adel Zawahir, que es un diputado de la Asamblea Nacional, un patriota muy firme, que defiende la causa palestina, la causa de Siria, la causa venezolana, un luchador verdadero. Ale, fíjate, hemos quedado en un tema que es importante hacer una referencia, ¿no? Tenemos un enemigo común, pero pareciera que fuera ese enemigo común ante todas las causas justas. El tema del pueblo palestino, Venezuela, igualmente Cuba, todos estos pueblos que están siendo hoy dislocados de su tranquilidad y ellos en una operación de guerra. En el caso nuestro es el enfoque de una guerra difusa. En el caso de Palestina, bueno, imaginémonos, eso es una guerra convencional totalmente, de todo tipo, pues. Y queríamos tocar el tema también de nuestra cultura, nuestra identidad del pueblo palestino. Hay una referencia hoy de seguir con esa visión ante todo este tema complejo que se está viviendo, igualmente con el COVID, incorporado también este enemigo global, que hoy hay una cepa nueva. Ojo con eso, activos, hay un mensaje ya de nuestro comandante y jefe y presidente Nicolás Maduro Moro, que hay que asumir medidas preventivas, porque en ese mundo multicéntrico y multipolar aparecen estos enemigos, y uno es el COVID-19, enemigo tuyo de todo. Hay una visión de la cultura, nuestra identidad hacia el pueblo palestino se mantiene, todavía esa idiosincrasia en todo el mundo. ¿Qué lectura tienes tú que estás en esas apreciaciones como coordinador de la Liga Latinoamericana? Hay una visión de pueblo
latinoamericano en la región por la causa palestina? Así como Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. ¿Por qué por el retorno a Palestina? Es a lo que estamos explicando poco a poco. Llegamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cómo ganaron la guerra, los aliados derrocaron a Alemania nazis, no fue castigada la Alemania nazis, pero con la promesa de Belfort hacia Rothschild en 1917, terminando la Segunda Guerra Mundial en 1947, se saca una resolución en Naciones Unidas, conducida por Estados Unidos, por Gran Bretaña. Esa resolución que tiene un número 181 para dividir a Palestina en dos estados, un estado judío o un estado árabe palestino. Un estado judío sobre el 56% de la tierra palestina, un estado árabe palestino sobre el 44% de la tierra palestina. Y queda una capital para los dos estados, la ciudad sagrada de Jerusalén, bajo una administración internacional. Pero en 1948, las tropas de Gran Bretaña que están ocupando a Palestina se retiran dejando todo el armamento, lo que tenía allí en Palestina, a las pandillas judías, una pandilla a nombre de Stieren, de Haganá, de Argón, tres pandillas famosas que participaron en la Segunda Guerra Mundial con el ejército británico contra la Alemania nazi. Así tenían entrenamiento, tenían armamento, tenían aviones, tanques y de todo armamento, y el pueblo palestino ni siquiera tenía cuchillo para defenderse. Entonces, en ese momento, cuando se retira la Gran Bretaña de Palestina, las pandillas sionistas, a través del terror, a través de la masacre, como pasó en Deir Yassin, como pasó en Kfar Qasim, masacraron unos pueblos. Entonces los otros pueblos empezaron a escapar. Quiero mencionar que mis abuelos que vivían allí se escaparon hacia Jordania porque estaban objetivos a masacre, pero estaban pensando que esa por un día, 2 días termina la guerra, regresan. Y por eso cuando los sionistas pudieron tener a través de la guerra, a través del terror, no el 56%, el 78% de la tierra palestina. Eso fue en 1948. En 1949, Naciones Unidas reconoce al Estado sionista de Israel como un Estado, pero a cambio de eso, reconocimiento, se sacó una resolución bajo un número 194 que reconoce al Estado sionista de Israel como un Estado, pero a cambio los refugiados palestinos deben regresar de inmediato a su tierra natal. Ese inmediato está pasando 73 años sin ser aplicado. ¿Por qué no está aplicado? Porque el sionismo internacional está controlando la política del mundo, la política especialmente de los países europeos y de Estados Unidos. Así que a través de la guerra tuvieron el 78%, es en 1948. Lamentablemente, en 1967 atacan el resto de Palestina, atacan una parte de Siria, atacan una parte de Egipto y ocupan a la península de Sinai de Egipto y las alturas del Golán de Siria, el resto de Palestina. Y ahora la mayoría de los palestinos, muchos de palestinos salieron de Palestina va a regresar cuando termina la guerra. Pero esa, como decimos, pasaron ya 73 años sin ser aplicado. Ahora, por eso estamos diciendo que nuestra liga se llama la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina, porque el retorno a Palestina es un derecho inalienable para el pueblo palestino. Es un tema sagrado. Y el pueblo palestino no reconoce al Estado sionista de Israel, a pesar que tienen unos agentes allí que fueron poco a poco formando a través de la política de los países árabes que están controlados por Estados Unidos, por el sionismo internacional. Por ejemplo, cuando ya ocuparon a Palestina, esa era una tema musulmana,
porque Palestina es un país musulmán y los musulmanes deben ayudarse uno a otro. Entonces, en 1964 se hace una cumbre en Jerusalén, cuando todavía la mitad de Jerusalén estaba en manos de las pandillas sunistas. Se hace una conferencia árabe y allí se declara que la causa palestina es una causa árabe, no es una causa musulmana. Entonces retiran lo que se tilda musulmana, van a ser obligados a defender a Palestina. En 1974, después de 10 años, se reconoce la Organización para la Liberación de Palestina como único representante del pueblo palestino y así sacan que la causa palestina es una causa entre los palestinos y entre los israelitas. Y esa no debería ser así. Ahora yo quiero decir una cosa, tenemos un venezolano que se llama Elías Ramírez Sánchez, un luchador, un socialista, que fue un revolucionario y fue a luchar porque la idea de él luchar contra el imperialismo, y él vio que luchar contra el imperialismo es más cerca luchar por Palestina. Entonces está al momento encarcelado, fue secuestrado por las élites francesas, está encarcelado ya desde 24 años en Francia. Nosotros como palestinos siempre adoramos a esa persona porque luchó con nuestro pueblo por la libertad de Palestina. Ahora, bien. Alec, quería, Sí. porque fíjate, dentro de todo este tema, quería dejar en esa visión que tú tienes para el otro segmento, porque vamos a ir a la pausa, por ahí andáis ahí todo con el tema del corte, porque tenemos que ir al corte y a ver las apreciaciones, que es importante, ¿vale? Porque tú nos estás dando una apreciación perfecta de todo lo que son esos tiempos que han pasado y cómo se le ha quitado la deliberancia, pero también el territorio al pueblo palestino. Todos nuestros 5 componentes, lo que hacen el orden interno, nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Por eso es importante, mi coronel Viloria, esas apreciaciones desde aquí con nuestro general Benzi Guerrero, nuestro presidente de la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a saludar el Duque 2909, José Luis 950, José Ángel Paiva Linares, Víctor Crucén, Carlos Arias 2021, Oficial Migdio, Osiris 2307, ABC Ancri y Alex Lucena 2021. Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa, ya que estamos hablando con Jalé Indún, quien es coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Vamos a una pausa y volvemos. Linda Consuelito, y formaremos la parranda en casa de Yolanda, sí, pero... Que quisiera Barranquilla, conocí una linda colombiana, hombre, que ahí me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla, y en un viaje quisiera Barranquilla, conocí una linda Colombia, hombre, que me quedé con las ganas. Vemos otra vez en esta fórmula perfecta diariamente. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también a nuestro pueblo, al pueblo agricultor y campesino que están pegados, están activos de Yaracuy, igualmente Portuguesa, Barinas, imaginémonos pues, todos estamos aquí activos hoy, pues aquí tengo el aparatico, pero también los que están en el Instagram de TV Fan, porque es hoy una visión de hacer televisión en revolución. Somos la pantalla comunicacional por la paz. Enamórate de TV Fan. Aquí estamos, mira, vuelvo otra vez con el dedito, mira, aquí estamos, aquí, mira. Esto que está aquí es el código QR. Aquí lo estoy marcando, mira, el código QR para que te actives por el teléfono y puedas vernos si tienes que hacer alguna actividad cotidiana, pero puedes quedarte pegado y ver TV Fan. 24 horas y 365 días del año. Es la televisora en unión cívico-militar perfecta siempre. Y igualmente saludar al pueblo pescador,
pueblo campesino, al pueblo cultor, al pueblo trabajador y trabajador, es decir, a todas y toda la juventud de la patria, que está incorporada en esta visión estratégica de ver televisión, pero también estudiar los temas de interés, que hoy es importante tener conciencia de lo que ocurre en este mundo multicéntrico y multipolar, es decir, esa biopolítica. Recuerdo ahorita que estoy estudiando unos temas, apreciado Harim Hindú, lo que es la biopolítica de Michel Foucault, ir y centrarnos en los micropoderes, en esa visión hoy de lo que acontece en este mundo multicéntrico y multipolar, para ir rompiendo esquemas de estar fuera de sintonía de lo que ocurre con ese capital, esos grandes capitales, como tú lo decías, ese grupo de banqueros que deciden o quieren tomar decisiones en nombre de gobiernos, porque son las corporaciones que quieren manejarnos y quieren manejar al mundo, pero una Venezuela que en rebeldía constitucional siempre, por aquí la tengo, mira, esta es la nuestra, mira, en rebeldía constitucional estamos activos siempre. Por aquí es que son las reglas de juego. ¿Qué podemos seguir diciendo, Jarey? Hemos quedado el tiempo de Siria. ¿Cómo comenzó claro. En Siria, Irak y Libia? Sí. Pero para ir para allá, quiero comentar sobre lo que está pasando ahorita contra Irán, contra su programa nuclear pacífica. ¿Por qué el mundo está tratando a impedir a Irán de desarrollar su energía nuclear? ¿Por qué querían hacer eso? Quiero regresar a la historia. En 1956, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos dieron la tecnología nuclear. Aquel momento que todavía el mundo no sabía sobre tecnología nuclear, solamente Estados Unidos, que el único criminal que usó armas nucleares contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, y ayudaron a los Estados Unidos de Israel para tener un reactor para fabricar armas nucleares. Entonces, con la primera producción de la bomba nuclear israelí, preguntaron a Ben Gurion, aquel primer ministro en el momento, ¿qué piensa? ¿Cuál es la grandeza de Israel de tener las armas nucleares? Y él comentó así: la grandeza de Israel no es en tener armas nucleares. La grandeza de Israel es de destruir 3 ejércitos árabes: el ejército de Irak, el ejército de Siria y el ejército de Egipto. Y para lograr eso no vamos a lograrlo a través de nuestra fuerza militar. Lo vamos a lograr para dividir el mundo árabe en etnias, religiones, y para dejarlo combatir entre sí mismo, y así vamos a vencerlos. Y eso es lo que está pasando. Todos los planes allí en el Medio Oriente, lo que está pasando, guerra, dividieron al Islam entre chiita, musulmán, sunita, y pusieron países sunitas, que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Líbano, todo, contra Irán porque es chiita. ¿Y Afganistán? ¿Qué tema podemos nosotros tocar ahí? Afganistán. El tema con Afganistán. El daño que le ha hecho el gobierno norteamericano ahí. Claro, Afganistán la invadieron porque, sabe, Estados Unidos trató todo el momento a acercar a Rusia, poner bases militares frente a toda la frontera de Rusia. Tenían en Pakistán, tenían en Turquía, tenían en Europa Occidental. Entonces, cuando se desmanteló la Unión Soviética y quedaron países que eran procomunistas, eran socialistas, como Bulgaria, como Rumania, como Hungría, como Holanda, y esos países ya se convirtieron contra el socialismo o contra el movimiento comunista. Así que querían acercar a Rusia. Atacaron a Afganistán para poner una base militar, pero
no es solamente atacar a Afganistán por tener los recursos naturales, porque es una política de Estados Unidos controlar no solamente lo que es los recursos naturales, hasta la droga la controla Estados Unidos. ¿Cuáles son los países que exportan más droga al mundo? Afganistán y Colombia. ¿Y quién controla los dos países? Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo? ¿Acaso no es un país que patrocina a los terroristas, al terrorismo internacional? La droga es un terrorismo y Estados Unidos está usando eso contra los pueblos del mundo y hasta contra su pueblo o las comunidades que viven en Estados Unidos, porque ellos permiten que entre la droga ahí para que el pueblo estadounidense siga no pensar en política, no pensar en geografía, solamente pensar cómo va a vivir, cómo va a tener droga. Esa es la mayoría que políticamente lo están manejando no el pueblo de Estados Unidos, las fuerzas que están controlando la política de Estados Unidos. Estamos hablando de las familias que están controlando el mundo. Libia, por ejemplo, Muammar Gaddafi hace 20 años advirtió en mismo Naciones Unidas en Nueva York, paró y dijo, va a llegar el momento que ellos van a hacer las vacunas y van a descubrir las enfermedades, van a expandir las enfermedades del mundo y van a tener las vacunas de antemano para venderlo a todo el mundo. Y esa es referente a la familia Rockefeller que está controlando los medicamentos del mundo. Y esto está pasando hoy en día. Mucha gente que dice hay conspiración contra la salud mundial para eliminar mucha población. Y ese es un acto. Esa es una realidad que Muammar Gaddafi, que dicen que era un loco, pero él lo dijo hace 20 años, se lo está pasando. Así es, Ale, así es, fíjate, diste una apreciación hace 20 años en uno de los discursos que él dio ahí. Ale, vamos a ir a una pausa, pero antes, porque yo quiero venir con los balances como siempre en el próximo segmento. Ahí podemos dudar, bueno, es largo los temas que hemos tocado hoy, pero una apreciación de toda esa visión holística, como tú lo has dicho, de este gobierno terrorista que es el gobierno de Estados Unidos, igualmente los gobiernos al lado de ellos. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿vale? Vamos a ir a una pausa en esta fórmula perfecta. Pronóstico feliz para el afligido, pronóstico del tiempo. E igualmente ahora tenemos las impresiones de lo que ocurre o lo que asume nuestra Guardia Nacional Bolivariana en la autopista regional del centro. Deje Astudillo, Lorena Gutiérrez 7530, Daniel José 365 UM, Epifanio, José Paiva Linares, Abad Cancris, Carlos Medina 1281, Jaiki CM y Óptica Carger. A todas y todos que nos estamos aquí sintonizando por el Instagram de Telefan, pero también por las ondas audiovisuales que cubrimos en todas las cableras, tu televisora, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es referente informativo. Hacemos siempre referente, hacemos esa visión holística. Saludar a todas y todos los que siempre nos mandan su mensaje. Vamos a una pausa y volvimos dentro de poco con Jalé Indy, quien es coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a nuestro pueblo palestino. Un saludo a todas y todos en nuestra patria, de todas las nacionalidades, porque somos una tierra de gracia, una tierra de inclusión, Jalí. Aquí a todas y todos, aquí no excluimos a nadie, aquí no hay xenofobia, aquí lo que hay es amor, amor patrio, para ser patria. Vamos a una pausa y volvemos. El golpecito que estamos tocando, óyelo, que tiene sabrosura. Báilalo, conmigo gózalo. Bueno, volvemos con esta fórmula perfecta. Vamos a ir, ante empezar este momento, por hoy, con los balances, con nuestro compatriota Jalé Hindú,
quien es coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. Hermano Jare Hindú, ¿qué podemos decir de todo esto que hemos hablado hoy? ¿Ah? Solo que las temas del vino tinto, estamos apoyando todo el pueblo de Venezuela, apoyando siempre el vino tinto, a pesar que no tenemos la posibilidad de entrar en ese mundial, pero en el futuro, si Dios quiere, sí. Hablando del tema de Medio Oriente, que anteayer fue el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, yo quiero aquí agradecer al gobierno islámico de Irán, que fue un gobierno revolucionario, a través de la victoria de la revolución iraní en 1979. El primero que hicieron en Irán es eliminar la embajada del Estado sionista de Israel y abrir la primera embajada de Palestina en el mundo. Sabemos que Palestina no existía desde 1948, cuando ya el Estado sionista de Israel atacó y dominó el 78%, y el resto de Palestina quedaron en manos de Egipto y de Jordania. La ribera occidental del río Jordán quedó en manos de Jordania para defenderla, y la franja de Gaza quedó en manos del gobierno de Egipto para defenderlo. Pero en 1967 fueron derrocados esos dos gobiernos y perdieron el resto de Palestina. Así que el pueblo palestino comenzó una revolución, un movimiento para la liberación nacional. Y así podemos mencionar en 1982, cuando el Estado sionista de Israel atacó al Líbano para eliminar las bases de la Organización para la Liberación de Palestina, entre ellos el Movimiento Nacional de Fatah, del Movimiento Nacional Palestino, y lo otro es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, el Frente de la Lucha para la Liberación de Palestina. Hay unas fracciones palestinas que estaban luchando por retorno a Palestina, pero estaban actuando en suelo libanés, en el sur del Líbano. Entonces el Estado sionista de Israel invadió al sur del Líbano hasta llegar a Beirut en 1982 para eliminar las bases de los combatientes palestinos. Así que lamentablemente en 1982 las fuerzas palestinas fueron desplazadas en otros países árabes desde el Líbano. Una conspiración árabe sionista europea contra la revolución palestina. Así que el pueblo de Irán comenzó su racha para proteger al pueblo palestino o para ayudar a liberar a Palestina, pero lamentablemente otra vez los países europeos o Estados Unidos inventaron una guerra contra la revolución iraní en 1981 para comenzar una guerra de Irak contra Irán que duró 8 años esa guerra. Esa guerra que perdieron los dos países cientos de miles de víctimas a raíz de una conspiración árabe sionista contra el pueblo de Irán. Ahora, y fue después derrocado el presidente de Irak, Saddam Hussein, por invadir a Kuwait, que es otro complot de Estados Unidos contra Irak. Sabemos que Saddam Hussein lo estaban apoyando todo el mundo, todos los países del Consejo de Seguridad Internacional, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China, Rusia, estaban apoyando a Irak contra Irán. El único país que apoyó a Irán en aquel momento es Siria. Y en el momento Irán está pagando un precio por apoyar a Siria. Ahora fíjate, podemos decir ahorita ya culminando, ¿vale?, que todos estos países asediados y acabados pagaron un precio y están pagando un precio en contra de oponerse al injerencismo norteamericano
y el injerencismo europeo. Así Bueno, es. quedan un minuto para ir culminando. Así que Venezuela también está en ese plan, está pagando un precio por oponer a los planes de Estados Unidos, como Irán está a oponer a los planes de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente. Siria no tenía esa también esa vista, se oponía a los planes de Estados Unidos, por eso fue inventada la guerra contra Siria, para derrocar al presidente y para saquear sus riquezas. Sabemos que Siria, por lo menos Siria, es el único país en el mundo árabe que estaba seguro, el único país que estaba sembrando para alimentar su pueblo, el único país que no necesitaba importaciones porque producía lo que necesitaba. Y por eso no agrada a los internacionales. Por eso trataron de destruir la infraestructura de Siria y sabemos lo que está pasando en Siria hoy en día. A pesar que, como pasó en Venezuela, ahora pasaron elecciones en Siria y fue elegido el presidente otra vez, a Estados Unidos no le agrada. ¿Por qué Estados Unidos no dice que en Arabia Saudita debe tener unas elecciones, o en Kuwait, o en Bahrein, o en los Emiratos Árabes? Porque son aliados de ellos, entregan todos los recursos naturales, pero cuando Venezuela quiere ser dueña de sus recursos naturales, esa no debe ser así para Estados Unidos, para las internacionales. Inventan una cosa u otra cosa contra Venezuela, una vez por las elecciones, pero si las elecciones ganan la oposición, sí está aceptado, pero si gana el oficialismo, no está aceptado. Esa es una regla de Estados Unidos contra todo el mundo. Yo quiero repetir una frase de Fidel Castro cuando lo preguntaron por qué hay golpes militares en todo el mundo menos de Estados Unidos. Él dijo así, porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos. Es una realidad que ellos están controlando el mundo a través de las embajadas que están interfiriendo en los asuntos interinos de cada país. Bueno, Jaled, fíjate, ¿no quieres terminar? Sí, quiero también mencionar una frase de Fidel Castro cuando le preguntaron qué opina sobre las negociaciones de paz entre los palestinos y entre los israelitas. Él dijo así, ¿a qué refieren? ¿Qué negociación de paz? La única negociación que debe ser cómo van a salir los judíos, israelitas, colonos de Palestina, por tierra o por aire o por mar, porque la tierra Palestina pertenece a los palestinos como Venezuela pertenece a los venezolanos, como Inglaterra pertenece a los ingleses. Así que Palestina históricamente pertenece a los palestinos, no pertenece a los colonos sionistas que vinieron de todo el mundo. Así es, Ale. Quiero saludar al pueblo palestino, darte las gracias, pero también ponerle a la orden siempre a Ale Hindú y a otros compatriotas que van a empezar a venir, a abrir este espacio con nosotros, a compartir toda esa visión. Quiero irme de verdad, nos vamos a ir con una música perfecta, una gaita de la negra, pero también nos vamos, mira, con este libro, ¿vale? Tarek William Sack, otro hermano en un paisaje laboral, nos habla un poco del Gulen Rubani. Hay estaciones densas y expansivas en su luz luminoso, cortante, sin presentirlo como un rayo. Saludar al pueblo palestino, saludar al pueblo sirio, al pueblo libanés, a todas y todos, porque es la tierra de Bolívar. Muchas gracias y gracias al pueblo de Venezuela, gracias a la Fuerza Armada de Venezuela que está en ese momento, también tiene esa televisora maravillosa y para dar la verdad a los venezolanos, para que entiendan lo que está pasando. Un saludo y una bienvenida a nuestro general Benzi Guerrero y todo este equipo perfecto. Vamos a seguir debatiendo estos temas próximamente. Amigos, Piso Grupo, Pichincha, Romer 1507, GAC 5, AMB y Williams Daniel ERP. Que pasen un feliz día, ¿vale? Gracias. De verdad, agradezco por estar aquí y nos vemos en otra oportunidad, de verdad. Estamos a la orden. Hoy venimos con una música perfecta.